Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que hemos decidido llamar Los Postreros de Adonai, que comienza más o menos así. Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu. Shema Israel. Y tenemos el día de hoy, claro, un programa que, como corresponde al ADN de cada uno de los que componemos Los Postreros de Adonai, no falto de controversias. Pero antes de mitigar tu curiosidad, menester me es a mí presentar a quienes me acompañan y hacen posible este proyecto, además del Señor. Y es a mi izquierda Franco Reyes, que hoy y solo hoy te va a saludar de esta manera. Misericordia, gracias a todos los oyentes. La iglesia aquí presente los saluda. ¿Cómo están? Muy bien, estamos 10 puntos, mejor es pecado, y tenemos por supuesto una presencia ineludible, como decimos siempre, que el día de hoy va a estar muy participativa. Tenemos a Elías Valencia, que hoy y solo hoy te saluda de esta manera. Buenos días nuevamente, muy agradecido a Dios y a mis hermanos por un nuevo programa. Espero les guste. Amén. Y bueno, señores, ¿qué es lo que traemos hoy a la mesa de Los Postreros de Adonai? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que llevamos? ¿Qué tenemos en nuestra gaveta? Habíamos hablado de un nuevo pacto, habíamos iniciado, para aquellos que por ahí están viéndonos por primera vez o no han visto el episodio anterior, estamos trabajando en los pactos bíblicos. ¿Qué es pactar? ¿Qué es un pacto? Y habíamos visto el capítulo anterior justamente qué significa pacto, ¿verdad? Así es. Y habíamos también hablado del pacto edénico. El primer pacto, sí. El primer pacto, o el pacto adámico también. Bien. Luego de eso viene, podemos decir de un pacto noético, podemos decir del pacto abrámico, pero nosotros hemos decidido, porque estaba en nuestro corazón, y queremos que eso lo pone el Señor, decidimos abordar el pacto sinaítico, más bien conocido como pacto mosaico. Así que el día de hoy, amados, amadas, amadix, traemos la ley. Sí, el pacto de Moisés a la mesa de los postreros de Adonai. Algo que en el mundo cristiano ha servido hasta de cisma, históricamente hablando, de división, la ley. Bueno, hoy la traemos y creo que vamos a responder varias preguntas. ¿Qué opinan ustedes? Sí, es un tema a veces, creo que menospreciado por muchos hermanos, o en muchas iglesias no se toca, creo, con la importancia que... Y sobrevalorado por otros. Yo veo los dos extremos. Totalmente. Veo un menosprecio, que es un desprecio, y una idolatría. ¿Ustedes qué ven? Sí, totalmente. Yo por experiencia veo que está muy estigmatizado, es casi tabú hablar de la ley para algunos cristianos modernos, eluden el tema, y para otros, que no sé si son hermanos ya, idolatran la ley a tal forma que no es sano y no es bíblico. Vamos a hablar un poco de eso, de idolatrar la ley, que desde nuestro punto de vista a veces termina siendo hasta más perjudicial, salvíficamente hablando, que aquellos que la obvian por demás. Pero bueno, vamos a intentar recordar qué es un pacto. A ver si me pueden dar una mano con esto. ¿Qué es un pacto? ¿Qué significa? ¿Recuerdan? Sí, para traer a colación también el programa anterior, hacer memoria, un pacto es un acuerdo, en este caso, entre Dios y el pueblo de Israel, y es un pacto condicional, es decir, tiene condiciones y es de ambos lados. Efectivamente. Habíamos dicho también que pacto viene de la palabra hebrea berit, y también se utiliza karat como sinónimo y significa cortar. Y hemos dicho desde el primer episodio, este capítulo de esta serie, que cortar como palabra para llamar a un pacto va a tener mucha relevancia en nuestra forma de ver en los pactos bíblicos, porque hoy vamos a empezar a entender más sobre esto de cortar, ¿no? De la misma manera como Dios cortó animales en Génesis, en Bereshit, para cubrir la vergüenza de Adán y Eva y sus pecados, de la misma manera va a cortar ahora Dios animales, le va a cortar su vida, va a partir al medio animales
para brindar el sello del pacto. Pero todo esto tiene un significado más profundo. Ahora, ¿dónde encontramos la formulación de este pacto? ¿Dónde está en la Biblia? Está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento, está en Macabeos, en Sabiduría, Pensando en, el En mismo Tobías, libro. en Tobías, en el Evangelio deuterocanónico de Santiago. en Eclesiástico. ¿Está acaso en el canon de Marción? No, está en Éxodo. Está en Éxodo. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 19. Vamos a Éxodo capítulo 19. Y vamos a leer una porción del versículo 3b que dice... Claro, porque como había dicho Elías, es un pacto bilateral, ¿no? Condicional entre Dios y un pueblo. Dios y un pueblo, Dios y la nación. Los pactos anteriores también habían sido más o menos de la misma manera, pero el mediador había sido físicamente uno o dos. En el caso del pacto edénico o adámico, era Adán y Eva, los cumplidores del pacto, y en el pacto abrámico era Abraham. Claro. Bien, en este caso, en el pacto noético era Noé y su familia repercutía. Ahora es la primera vez donde vemos que si bien hay un mediador en el pacto es para una nación, es para un pueblo. Esa promesa que Dios venía haciendo en los pactos anteriores empieza a tomar más forma. Y esta es una de las características que va a tener Dios dentro del pacto mosaico, que es, se va a presentar como Dios aquel que cumple los pactos. A diferencia de los dioses de las naciones de alrededor que no cumplían ningún pacto, o sea, no cumplía nada. O sea, básicamente una estatua al que uno va y mediante la recitación continua, o hoy llamado rezo, ¿sí? La recitación continua, que es muy simple, es rezar. Vos te parás delante de una estatua y le decís una recitación de manera continua. Bien, algo que fue totalmente rechazado por el Mesías. Entonces, la diferencia que empezamos a ver es que el Dios de Moisés, el Dios de Moshe, aquel Dios que se le presenta en una zarza que ardía pero no se consumía y eso le llamó la atención a Moisés, es un Dios que se va a presentar como Dios que sí respeta los pactos que hace. A diferencia de los dioses que estaban a su alrededor. Es así, ¿verdad? Sí, sí. Es muy interesante esto. Muy, muy. Y... A ver, ibas a decir algo. No, le iba a preguntar, pero prefiero que comentes ahí. No, iba a decir que estaba en qué parte de Éxodo estaba, pero... Ah, bien. Comenta. No, le iba a preguntar qué cosa le parece interesante. Me parece muy interesante que nosotros tenemos una prueba histórica de la existencia del Dios de la Biblia. Si nosotros decimos que... Bueno, es empírico, vamos a decir. Es empírico, es fáctico, ¿no? O sea, si nosotros decimos que Dios se va a presentar como el Dios que cumple los pactos, entonces decimos que tenemos que poder ver en la historia de la humanidad el cumplimiento de esos pactos. Bien. O sea, bajo método histórico yo tendría que poder encuadrar la existencia de Dios a través de su propio comportamiento. Vamos subiendo la vara como siempre. Sí. Pero ¿por qué no establecemos primero el pacto? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Sabemos que fue luego de la salida de Israel de Egipto, de Misraim, de la tierra de angustia y de pecado. Fueron liberados, fueron hechos libertos por el ungido de Dios que fue enviado. Fueron liberados. Se dice más o menos que un porcentaje del 25-20% de toda la nación de Israel es la que salió de Egipto. Y transcurrido un tiempo, llegan hasta un monte, ¿sí? Hasta una montaña, y ahí sucede algo. Y lo que sucede es lo que vamos a ver en Éxodo, capítulo 19, versículo 3b, en adelante, que dice así. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Dios hablando con Moisés. Versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Claro, Dios había liberado, como habíamos dicho, al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Una esclavitud física, una esclavitud cultural y una esclavitud moral. Interesante guardar este dato para lo que continúa. Dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Versículo 6, y esto quiero que prestemos atención. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Acá se plantea un pacto, ¿sí? Primero le dice la promesa y luego le dice lo que ellos tienen que hacer. Perfecto, o sea, se establecen, cuando vos decís que le dice lo que tienen que hacer, está estableciendo leyes. Así es. Bien, Y mandamientos. claro. Claro. Las leyes que son mandamientos, cosas que el pueblo tenía que cumplir. Ahora, ¿el pueblo acepta? Sí. ¿Dónde acepta el pueblo? ¿Lo Versículo tenemos? 8. Sí. A ver. ¿No? Sí. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Dijeron que sí, aceptaron. Aceptaron. O sea, tenemos ahí, como decía Elías al principio, la bilateralidad del pacto, esta condicionalidad, a diferencia de los pactos anteriores que habíamos citado, vemos acá un pacto condicional, donde, claro, estaba el pueblo de Israel como nación, estableciéndose como nación, separándolo Dios de las demás naciones y estableciendo una condicionalidad. Había que cumplir esto. ¿Qué pasaba si no se cumplía? ¿Pasaba algo? ¿Qué pasaba si se cumplía? ¿Todo el pueblo lo tenía que cumplir? ¿O alguien podía ser cortado si no lo hacía? El extranjero que venía, ¿tenía que cumplir todo? ¿Tenía que cumplir parte? Y así podemos ahondar en un montón de preguntas sobre realmente qué es la ley. ¿Y cuál era el objetivo de la ley? Vemos que acá Dios establece la nación de Israel mediante un acuerdo entre partes. Y hay una condicionalidad, como decía Elías. Ahora, ¿sabemos qué sucede si se cumple o no se cumple? Sí. ¿Les tiro un dato? ¿Dónde lo podemos encontrar? A ver. Levítico. Deuteronomio capítulo 28 nos va a ayudar, y vamos a ir a Deuteronomio, vamos a chusmear un par de versículos ahí, porque nos va a hablar, no lo vamos a citar entero, pero sí vamos a darle a la audiencia, Explaya un poco más la promesa que le había hecho Dios, ¿no? En este capítulo. tal cual, lo que va a hacer es explicar, digamos, ¿Qué pasa si se cumple? las bendiciones y las maldiciones, exactamente, así como dicen mis compañeros, las bendiciones y las maldiciones del cumplimiento o del incumplimiento. Pero me gustaría, Eli, si me puedes ayudar con 27-26, previo a que se establezcan las bendiciones o las maldiciones por el cumplimiento o incumplimiento de la Torah, de la ley, en 27-26 va a decir algo extremadamente interesante. ¿Qué es, Eli? Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. El pueblo no solamente acepta, esto obviamente es para hacer un resumen, ¿no? Porque mirá que es largo, pero muy interesante. El pueblo acepta, y no solamente acepta, sino que acepta que quien no la cumple es maldito. Ezequiel 18:20, si me ayuda Franco, nos va a explicar un poquito más, sin ir a la etimología del término, así no aburra a nadie, y nadie se enoja conmigo por usar hebreo. Vamos a ir a una explicación teológica de este asunto. Eso lo vamos a encontrar ¿dónde? En Ezequiel 18:20. En Ezequiel 18:20, que no lo vamos a citar de memoria porque la Biblia habla mejor que nosotros, dice lo siguiente. El alma que pecare, esa morirá. Ahí estamos. El alma que pecare, esa morirá. O sea que la muerte es entonces la consecuencia teológica de convertirte en un maldito por haber incumplido la ley de Dios. Por haber incumplido el pacto, ¿verdad? Entonces tenemos una situación un poco compleja acá. Claro, entonces vemos que el que quebrantare la ley o el que pecare, será muerto, ¿no? Dios lo matará a su alma. Ahora vamos a ver cuál es la promesa que tiene Dios al que pueda cumplir toda la ley. ¿Cuál es la promesa que tiene Dios? ¿La sabemos? Sí. Sí, sí. ¿Cuál es? La vida. La vida. Sí. Si el castigo es la muerte, la recompensa es la vida. Es la vida, ¿no? Hay una... Está en las antípodas, hay una dicotomía contraria entre la maldición y la bendición, ¿no? ¿Y qué dice la Torá? ¿La Torá dice algo, la ley dice algo acerca de cumplir los mandamientos?
Mucho. ¿Qué Mucho, dice? mucho. Específicamente, bueno, podemos ir a A Levítico. Levítico 18:5. ¿no? 18. Vamos a Levítico 18, nos lleva Eli a ver qué nos quiere mostrar. Levítico 18. Levítico 18 del 4 al 5. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Elohim. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Como decretando, ¿no? Dándole esta autoridad, decretándose a sí mismo como el dador de la ley, y todo aquel que la cumpla va a vivir en ellos y por ellos, ¿no? Gracias a los mandamientos es que el hombre no ve muerte, porque como no ve muerte porque no ha pecado. ¿Bien? Perdón, tengo un mensaje. No sé. Sí. Vos decís que acá, en Levítico 4:5, cuando dicen los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, está prometiendo la vida a aquellos que lo cumplen. Así es, sí. Así como en Ezequiel decía que el alma que pecare esta morirá, ahí le está prometiendo que el que cumpla la ley vivirá por ella, o sea, tendrá vida eterna. Bueno, luego en Pablo, cuando habla acerca de la justificación, menciona Levítico por eso mismo. Muy curioso, porque dice, acá menciona la vida, y habíamos leído en Éxodo 19, que habla de un reino de sacerdotes y gente santa. Pues es todo como muy, muy familiar, y eso que estamos hablando de la ley, de la Torá. Es muy interesante porque vamos a aquellos que nos sigan, seguinos en los programas, porque Franco está trayendo a luz algo muy interesante. Hablamos de el Dios que cumple los pactos, y acá ya vemos que hay una intención de parte de Dios, y es levantar un pueblo, una nación, que nunca dejó de ser y nunca dejó de existir. Y es muy importante esto porque, por supuesto, hay muchas corrientes que van a decir que el pueblo escogido por Dios cambió, o ya no está, o es otro. Pero esto vemos que hay una intencionalidad de parte de Dios, y Él quería levantar una nación de sacerdotes Y santa. y santa, que ponga por obra sus mandamientos. Entonces, recordemos esto porque a mí me hace sonreír, porque habíamos dicho de la prueba, digamos, histórica, y hay un término acuñado por mí, así que no le den mucha importancia, pero sí que a mí me trae paz, porque a mí me gustan los datos empíricos y fácticos, y es la consistencia teológica. Lo interesante de este libro que yo sostengo en mi mano, en este momento, y que les traemos semana a semana aquí, es la consistencia teológica. A lo largo de los años, más de 40 autores, durante 1600 años, en 3 continentes distintos, sin tener los textos los unos a los otros, hablaron de una sola cosa. 66 textos tenemos, que todos los que creemos en el Mesías aprobamos, donde el tema es uno solo. Es una obra maestra, que si lo hubiese hecho un solo hombre diríamos que es un genio. Pero como lo hizo Dios, muchos lo niegan. Nosotros no. Entonces, recordar que somos una nación de sacerdotes nos va a ayudar a ver esta consistencia teológica de la cual yo hablo. Hay una consistencia teológica en todo el texto, y eso es una prueba fáctica, empírica, de que el Dios de la Biblia es el Dios que creó absolutamente todo. Entonces, tenemos acá el pacto que nos dice, bueno, si yo cumplo tal cosa, Dios va a hacer que yo viva eternamente. ¿Bien? Leemos Deuteronomio 28, así Por favor. vemos las promesas de Dios. Desde el versículo 1. Bien, dale. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios,
Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar, bendito serás en tu entrar y bendito en salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti. En un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente. Muy interesante, luego vienen las maldiciones, pero me gustaría resaltar el versículo 9, si me lo puedes leer de nuevo. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en sus caminos. Bien, es muy interesante porque en todas estas promesas de bendición, donde se resalta esto es cuando Jehová habla de confirmar. Bien, versículo 9 dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, si vos haces esto. Anteriormente no. Anteriormente vas a ver que dice, Jehová derrotará a tus enemigos, Jehová te enviará su bendición. Bien, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti. ¿Cuándo? Cuando el versículo 9 también. Entonces hay una en medio de todas estas bendiciones, como que se alumbra 2 versículos y hablan de una confirmación condicional, resaltando de esta manera a Dios de que era necesario que el pueblo de Dios anduviese en sus preceptos y los cumpliera. El incumplimiento de los mismos haría que el pacto se quebrara y vendrían entonces las consecuencias de la desobediencia que vemos a partir del versículo 15. Básicamente son prácticamente las mismas, pero al revés. En vez de ser de bendición, son de maldición. Una aclaración del versículo 9 Sí. es que dice, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado. ¿Cuándo? Cuando guardares los mandamientos de Jehová. Ahí está diciendo que guardar los mandamientos de Jehová te da esa santidad de pueblo. Excelente, excelente. Y además es lo que te da la vida. Acá tenemos 2 opciones. Alguien puede decir, bueno, ves, Dios acá está diciendo que no lo confirmó a Israel como pueblo. Y hay otro que va a venir y va a decir, no lo confirmó como pueblo santo. Y luego alguien, por supuesto, que cree en el Brija de Allá, va en el Nuevo Testamento, va automáticamente a acordarse alguna palabra de algún rabino convertido al cristianismo que dijo, ¿ha descartado a Dios su pueblo? De ninguna manera. Sino que no fue confirmado como pueblo santo. ¿Ok? Me gusta tu aclaración para entender esto, ¿no? O sea, ha venido la ceguera en parte. Me estoy conteniendo para... Sí, porque tenemos que hacer el capítulo del nuevo pacto. Y si empezamos a spoilear ahora, ¿qué nos queda para después? No seamos angurrientos. Despacito. Entonces tenemos ahora este pacto, un pacto que va a marcar el camino, ¿sí? Por el cual el pueblo de Dios tiene que ir. Y si el pueblo de Dios lo cumple, hay bendición. Si no lo cumple, hay maldición. Así como vos siempre vas a cosechar, ¿eh? Sembrás bien, vas a cosechar muy bien. Sembrás mal, vas a cosechar muy mal. Entonces tenemos el pacto de Moisés, el pacto sinaítico, hecho en el Sinai, donde vemos que Dios aparta a un grupo de personas, los llama pueblo, de un linaje en particular, para ser lumbrera a las naciones, ¿no? Para ser una nación de sacerdotes, un pueblo santo.
Ahora, ¿qué pasó? ¿Alguien me puede contar la historia de esto? Se establece el pacto, el pueblo lo cumple, no lo cumple, lo rompe todo, es pueblo santo. ¿Qué sucedió? ¿Alguien me lo puede contar? ¿Alguien me puede explicar, por favor? La pregunta es, ¿alguien puede cumplir toda la ley sin apartarse de ella? ¿O el pueblo de Israel pudo hacer eso? Bueno, yo me imagino que si Dios le da al hombre una ley para ser santo, imagino que entonces es porque el hombre puede lograrlo. Pero no mencionamos, ¿no? Lo que abarcaba la ley, No, los mandamientos. no, es muy bueno. Es verdad. Es muy bueno. Es verdad. muy bueno, muy bueno. O sea, ¿qué es la ley en definitiva? ¿Qué ley le dio? Claro, ¿qué ley le dio? Sí, me golpeé la pierna, perdón. Es que hay un palo acá. Bueno, entonces, Claro, la pregunta era, ¿alguien puede cumplirla? Y bueno, ¿Qué cosa va a cumplir? ¿cuáles son esos mandamientos? Venimos hablando de que hay que cumplir, guardar los mandamientos, cumplirlos. ¿Cuáles son? bueno, O sea, ¿qué tan complejo o qué tan fácil podemos decir que son estos mandamientos? La ley. bien. Podemos iniciar con lo que le dijo en el monte Sinaí, ¿no? Después de decirle, bueno, harás un pacto y cumplirás estos mandamientos. A continuación, ¿cuáles eran los mandamientos? Bueno, a ver, podemos ir por ese camino de leerlos todos, o podemos ir por el camino de decir dónde están y avanzar. Porque son 613 mitzvot. Sí, sí. Uno por minuto. Ya está, terminamos el programa. Listo, Cinco gracias, horas. hasta luego. Digamos, a ver, ley viene de la palabra hebrea Torah. Vamos a arrancar por ahí. Ley viene de la palabra hebrea Torah, que significa básicamente instrucción, ¿verdad? Es el conjunto de instrucciones que Dios, como vimos, le dio a Israel. Ahora, ¿de qué manera lo dio? Como decía Franco, ¿cuáles son? Bueno, hay algún estudioso judío que dice son 613 mitzvot, o sea, mandamientos. Alguien puede decir más, alguien puede decir menos, pero realmente la cantidad no es poca. Por supuesto, no hay quien tenga que cumplir los 613 porque hay mandamiento para reyes, hay mandamiento para las mujeres, hay mandamiento para los hombres, hay mandamiento para todos. Bien, entonces, sabemos que Dios dio una ley que en parte se la da, ¿en dónde, Eli? En el monte Sinaí. Por eso se llama también el pacto sinaítico o el pacto mosaico. Y es muy curioso ese monte, porque ¿qué había pasado anteriormente? Bueno, en el capítulo 3, en Éxodo, en ese mismo monte. ¿Algo de una zarza? ¿Puede ser? Algo así, sí, sí. Algo así. La zarza ardiente. Moisés había tenido la aparición de Jehová ahí en ese mismo lugar. La zarza que no se consumía y eso hizo que, abriera los ojos, ¿no? Y tenemos una diferencia acá, porque justamente el texto va a decir que Jehová, Dios, en el monte Sinaí, le da mandamientos al pueblo de Israel, ¿verdad? Sí. ¿Y cuántos mandamientos les da? Ah. Recién mencionabas que eran, ¿cuántos? 613. En total, los mandamientos que le da Dios a Moisés son, podemos decir, 613, ¿sí? Bien, 613 mandamientos que empiezan con una cantidad dada en el monte Sinaí. O sea, está en dos partes el punto. Los famosos 10 mandamientos. Los famosos 10 mandamientos. La Torah de Elohim, la Torah de Dios. La primera edición, ¿no? Fue esta. La primera edición, vamos a decir así, la primera edición de la Torah. Le mandamos un brazo enorme a Lu, que se nos duerme del otro lado. Lu, no te duermas, por favor, que te necesitamos para girar las camaritas. Esto lo cortamos, obviamente. Esto se edita. No, Entonces, no sé, no confío mucho. no, De- esto se edita. Cuando esté subido te digo. Te digo. Bueno, sí, a ver, pará, volvemos. Vamos ahora, citamos los 10 mandamientos. ¿Y ¿Los qué hacemos? citamos a todos? ¿Y por qué no? ¿O es muy largo? No. Y después, Sí. toda la Torah no la vamos a leer. No, ¿vos decís? No. Entonces,
citamos los 10 mandamientos, después yo me voy a ir a Deuteronomio y explicamos lo que es la confección de la Torá de Moshe. ¿Estamos de acuerdo? Dale. ¿O no? Sí, la confección En es el cómo le fue, ¿Cómo le fue revelada y cómo fue escribiendo. cuál fue el mandamiento? Acá, sí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ir ahora, vamos a ver lo que son los 10 mandamientos y a ver si me puede ayudar Fran leyendo los 10 mandamientos. Estamos en Éxodo 20 y dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no darás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, entonces tenemos la provisión de parte de Dios de un estatuto de 10 mandamientos dado en el monte Sinaí. Y es muy interesante porque es escrito por el propio dedo de Dios, por la mano de Dios. No es escrito por otra persona, no, es Dios mismo quien la da y Dios mismo quien la escribe. Es la ley de Dios. Es la ley eterna y perpetua para siempre de Dios. Es la ley moral de Dios. Ahora, ¿termina ahí la ley? ¿O Dios brinda más mandamientos u otros estatutos? No, hay más, hay más. Porque vemos en Deuteronomio cómo se va desarrollando la ley, ¿no? Y cómo fue dando pactos, va hablando sobre los diferentes pactos, por ejemplo en la tierra de Moab. Y vamos a ir viendo cómo él va brindando diferentes, como dijimos, mitzvot, mandamientos, leyes a su pacto. Y le pide a Moisés que haga algo, le pide a Moisés que escriba ahora toda la ley que le va a dar al pueblo de Israel. Es interesante esto que resaltás, en el que Dios le da de su propio dedo, antropomorfismo, en estas tablas de piedra, 10 mandamientos y el resto se las dicta. Se las dicta y le dice a Moisés que haga 13 rollos. De esto vamos a ir a Deuteronomio 31, 26. Vamos a ir al 24, me gusta más. 31, 24 en adelante vamos a leer. Y dice así: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, recordamos, no estamos hablando de los 10 mandamientos. Dios le da otra ley que los incluye, pero no es la ley del Sinaí. Por eso dice, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse. Moisés fue ordenado a escribir una ley que, como decía Elías, Dios le dictó de propia boca a Moisés. Y Moisés escribió y fue ordenado a escribirlo. Y dice así: y dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo
al lado del arca del pacto de Jehová nuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros, hoy, sois rebeldes a Jehová. Entonces el evento acá, para tratar de dar luces, el pueblo de Israel sale de Egipto, llega hasta el monte Sinaí, donde Dios se le había revelado a Moisés, que le da la orden mediante la zarza a que vaya a liberar al pueblo. Llegan, se congregan ahí, durante un tiempo Moisés está con el Señor, Dios le revela su ley, le revela la ley de la ley moral, perpetua, va a decir la Escritura. Son 10 mandamientos escritos por Dios y dado por Dios al pueblo. Luego, más adelante, Dios va a ordenar que se construya un tabernáculo donde Él va a habitar entre los hombres. Y manda a construirse un arca, que es el arca del pacto. Es el arca del testimonio del pacto de Dios. Es la famosa arca del pacto que va a estar recubierta en oro, hecha de madera de acacia, que tiene una tapa que se llama propiciatorio, con 2 querubines. Claro. Y va a mandar Dios a Moisés guardar 3 cosas adentro de ese arca, ¿no? Y acá es donde nos empezamos a poner muy serios, porque toca lo que para nosotros es santo. Este arca es cubierta por un lugar al que Dios le va a llamar el lugar santísimo. Claro, el templo, o bien el tabernáculo antes, cuando era movible, tenía 2 lugares, ¿verdad, chicos? Sí. ¿Qué lugares eran? El lugar santísimo y la parte donde podían estar. Y el lugar santo, Claro. que es donde se ministraba todos los días. Una vez por año entraba el sacerdote al lugar santísimo en Pesaj. Claro, o sea, estaba el lugar santísimo, pero antes de llegar al lugar santísimo, pasaba por el lugar santo. Exactamente, estaba el lugar santo donde vamos a tener, digamos, la menorá, los panes, y luego hay un velo que no nos impedía ver al otro lado, que es, digamos, donde estaba el lugar santísimo, donde era necesario colocar el arca y que nadie entrara. Solo el sumo sacerdote podía Che, entrar. todo es muy familiar, ¿eh? Lo dejo para el próximo programa, pero es muy familiar. Todo se relaciona. Es muy interesante, ¿no? Sacerdotes, Que esta parte. pueblo santo, el cumplimiento de mandamientos, lugar santísimo, un velo. Creo que después se habla de algo que se rompe un velo, pero lo vemos el programa que viene. Está el velo que separa, ¿no? La presencia de Dios, porque es muy interesante. Acá está diciendo la Escritura que Él va a habitar o habita en medio del pueblo. De manera física, en el sentido de que era apreciable por nuestros sentidos. ¿Bien? Claro, eso es lo que se conoce como la Shejiná de Dios. La gloria y la presencia de Dios. O sea, el Ruach HaKodesh estaba, el Espíritu Santo de Dios estaba presente en el lugar santísimo, en el arca. ¿Por qué? Porque dentro del arca del pacto había 3 elementos. Esos 3 elementos eran La vara de Aarón. que había reverdecido, estaba viva, aunque estaba cortada. Eso demostraba que Dios estaba ahí donde hay Dios no hay muerte, hay vida, aún en una rama seca. ¿Qué más había? El maná. El maná que cayó del cielo. Que cayó del cielo. ¿Alguna característica que les parezca interesante del maná? Que no se podría, que estaba Se pudría, ¿no? bien. Nosotros sabemos que Dios había mandado que esas hojuelas que caían, parecidas a sabor a miel, no se podían guardar de un día para el otro, salvo en Shabbat. ¿Por qué se pudría? Ahora. No se pudría ahora. Dentro del arca no se pudría. Había vida. O sea que no hay putrefacción en ese lugar. Donde está la Shejiná, la gloria de Dios, el Espíritu Santo. En ese Mikdash. Había un elemento más, ¿no? Y el tercer elemento eran las tablas de piedra de los 10 mandamientos. La ley dada por Dios. La ley de Dios estaba dentro del arca. Es muy interesante que recuerdes esto, porque está completamente ligado, como ha dicho Franco recién, al nuevo pacto. Hay un lugar donde está la presencia de Dios, el Mikdash. Está allí el lugar santísimo, y en ese lugar santísimo estaba la presencia de Dios, porque había un objeto de oro que no se oxida, no se pudre y no se muere, porque es santo. Y es santo porque en él está la ley moral de Dios. Ahora, ¿dónde estaba la ley de Moisés? Porque si, o sea, adentro tengo los 10 mandamientos.
Tengo la tabla esta, que en un momento Moisés la revolvió porque habían hecho una figura, ¿no? Ya estábamos con la estatua y los rezos. Entonces, pero, digo, ¿a dónde está? Porque si le mandó a escribir 613 mandamientos, decime dónde los pongo. Versículo 26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Al lado del arca, no adentro, al lado, por afuera. Ah, mira, y en hebreo va a decir como en un canto, apoyado así de costado, de coté. O sea que tenemos la ley de Elohim, la ley de Dios, dentro del arca, los 10 mandamientos, y tenemos la ley de Moisés, dada por Dios, a través de Moisés, afuera del arca, apoyada sobre ella. Bien. En todo ese lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Pero curioso y característico que en el lugar más santo que pudo haber habido en esta tierra, que era el interior de ese arca, estaban los 10 mandamientos. Apoyado a un costado estaba la ley de Moisés, que se habían hecho 13 rollos, uno enviado a cada tribu, y el tercero puesto en el lugar santísimo, En el Mikdash, en el Mikdash. que sería la parte central como el corazón del... Así es. Es el corazón del templo o del santuario, Está efectivamente. Es el corazón, el santuario, el lugar santísimo. Es donde habitaba la presencia de Dios. Es muy interesante porque la ley de Moisés estaba allí colocada, como posible o presta a ser removida. Cualquiera podía entrar y quitarla. Pero la ley de Jehová, la ley de Elohim, estaba dentro del arca y nadie podía tocar el arca y vivir. Muy interesante esto, porque muchos me preguntan, ¿por qué te morías si tocabas el arca? ¿Es porque Dios tenía un arma supernuclear? No, porque Dios de esta manera, no, es porque adentro del arca estaba la ley de Dios. Y todo aquel que cumpla esa ley es santo. Claro, la ley de Moisés depende de la ley de Elohim. Al que cumple la ley de Elohim que está dentro del arca, fácilmente cumpliría los 613 también. Pero los que permanecen como estatutos perpetuos son los 10 mandamientos. Podemos mencionar, porque es la primera vez creo que lo mencionamos así, acá en el programa, la diferencia entre la ley de Elohim y la ley de Moisés. Claro, la diferencia es la perpetuidad. No, digo la diferencia, ¿cuál es la ley de Moisés? La ley de Moisés es una ley dada por Dios, cara a cara a Moisés, charlando con él, ¿sí? Y Moisés iba anotando, iba escribiendo en rollos de cuero, de los cuales hizo 13 copias. Claro, esos serían... Los 613 Ahí. mandamientos que son la ley de Moisés. No, porque capaz no había quedado claro. Excelente, Por eso. perfecto. Y la Excelente. ley de Elohim, Y la ley de Dios, de su propia mano, que estaba dentro del arca que no se podía tocar porque morías, son los 10 mandamientos. bien. Y recién mencionabas que por cumplir los 10 mandamientos, la ley de Elohim, entonces cumplías los 613. Sí, depende de quién eras y en qué condición te encontrabas, pero cumplías los 613 que había escrito Moisés. Exactamente. Va a haber un rabino judío, llamado Shaul, Rabí Shaul, que nos va a explicar esto de los mandamientos expresados en ordenanzas. Claro, muchas veces uno lee y dice, no, porque fue anulada los mandamientos expresados en ordenanzas, y uno no, a veces se turba, pero está hablando justamente de esto. O sea, hay un cumplimiento que vamos a ver en los próximos capítulos, porque hay una diferencia notable, es lo que queremos hablar principalmente hoy. Hay una diferencia muy notable en el comportamiento de Dios cuando da su ley y cuando tiene que juzgar a través de su ley. Bien. Algo que queremos aclarar también para todos aquellos que tengan dudas acerca de nosotros, y esto lo decimos con muchísimo amor, es que si acá venís a buscar una nueva revelación, cambia el dial, cambia el programa. ¿Por qué no? Cambia porque busca otro programa, porque acá no hay nueva revelación. Acá nosotros hablamos de esto nada más.
podemos tener una perspectiva más inclinada para un lado o para el otro, pero no hay nueva revelación. Digo esto, que no tenemos nueva revelación, porque lo que te estamos explicando es lo que está escrito. O sea, no estoy haciendo más nada que citar la Biblia. Claro. No es que estamos agregando una nueva revelación que recibimos del Padre, no. Además, si se dan cuenta, estamos leyendo y tratando de explicar en base a los versículos citados. O sea, tratando de explicar siempre conceptos bíblicos. Por eso también estamos atentos a todas las personas que comentan, que tienen dudas, y nos interesa más allá de lo que puedan llegar a decir. No sé qué piensan ustedes, pero a mí me interesa más leer qué piensan acerca de lo que decimos, más que acerca de lo que pueden decir de nosotros. Que sea bueno o malo, me va a interesar siempre más lo que dicen acerca del argumento. ¿Bien? Me parece muy curioso que muchas veces tengan más que decir en nosotros que del mismo argumento. ¿O será que no le interesa el argumento? ¿O será que no pueden encontrar el error en el argumento? Pero bueno, sigan comentando porque a mí me gusta leer lo que tienen para decir. Y este programa va a traer comentarios, ¿no, Eli? ¿Qué opinas? Sí, además el antiguo pacto es un pacto muy poco explicado, muy poco hablado, muy poco entendido, porque es muy denso. Para llegar a esos versículos tuviste que haber tenido mucha fuerza de voluntad. No, la mayoría De él. Claro, todo tiene que venir de él porque usa palabras muy extrañas, mucho mandamiento a veces que uno lo ve como aburrido, innecesario, una historia que se hace muy tediosa y mucha descendencia, así que estos temas mucho no se entiende y no se habla, así que es bueno que lo traigamos para compartirlo a la audiencia. Sí, Así y es. una última aclaración, ya que estamos aclarando temas y aclarando cosas. Y esto es en particular a los que son hermanos, a los que son de Dios, justamente. Tocamos este tema hoy porque si de verdad amás a Dios, si de verdad confesás que Yeshua, que Jesús es tu Señor, es tu Salvador, que es el Mesías, para poder amarlo más, debemos entender, tenés que entender más lo que trata de la ley. Tenés que entender más la ley, tenés que amarla más, tenés que apreciarla más. Si no, ¿cómo vas a poder entender lo que hizo Yeshua por vos, por nosotros? Ese es nuestro objetivo. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que no, que siga de largo. No hay ningún problema. Porque queremos que aquellos que son hermanos nos escuchen y... En realidad no a nosotros, sino que escuchen lo que está escrito, ¿no? Simplemente esa aclaración. No es que, como ya hemos aclarado también, no es que somos judaizantes, no es que buscamos eso. Simplemente leemos la Biblia y tratamos de explicar lo que hay en ella. No sé qué les parece. Parece espectacular la aclaración necesaria. Y bueno, vamos a sacar justamente todas las dudas con estos episodios, estos capítulos acerca del pacto. Y habíamos dicho entonces que Dios había dado su propia ley de su propia mano, los 10 mandamientos, una ley perpetua que no tendrá fin, que es colocada dentro del arca del pacto, que no puede ser tocada porque si no, finiquitas. Pumba, muere. No solamente no tocarla, una vez que fue colocada en el lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que entrar con una cuerda en el pie porque si entraba de manera indigna, ¡pácate! Lo mismo. Y nadie podía entrar para sacarlo, así que lo arrastraban. Lo arrastraban, tiqui, 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 tiqui. O sea, el lugar es realmente apartado, que es lo que principalmente significa santidad. Kadosh, ¿no? Es estar apartado, en un lugar apartado donde la presencia de Dios. Y esto es interesante, chicos, porque Dios habitó entre nosotros y le vimos. Y vimos su gloria. Y su gloria era una luz que habitaba en el lugar santísimo. Sigo diciendo esto porque la conexión es inevitable. En el Salmo 91, un salmo muy citado por muchos, un salmo escrito, atribuido a Moisés, es un salmo espectacular. Y antes de
leer simplemente 2 versículos de ese salmo, que es una de las partes más citadas por los cristianos. Quiero explicar un poco más esto de la Shejinah. La Shejinah, la gloria de Dios, la presencia de Dios que iluminaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo no había una menorá, no había una lámpara, no había luz. No había luz en él. La luz era la propia gloria de Dios. La luz la brindaba el Espíritu Santo. O sea, uno podía ver destellos de la luz de Dios y ver si la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo porque estaba iluminado, pero no había lámpara. La menorá, recordamos que estaba en el lugar santo. Todo esto que me decís me recuerda mucho a otro pacto, ¿no? Donde dice gloria como la del unigénito o... Corporalmente, habita corporalmente. O él era la luz y en la luz no hay tinieblas, ¿no? Todo eso me trae mucha memoria a otras cosas. La manifestación de su gloria, que acá lo es la gloriosa manifestación. Así es. Y vemos, claro, toda una conjunción de hechos históricos palpables para el pueblo. Y con esto se entiende mucho más, luego más adelante, lo que es el Brit Hadashah. El nuevo pacto, ¿no? Y bueno, volviendo a esto de que estaba la presencia misma de Dios entre el pueblo y se veía gloriosa la Shejinah en el lugar santísimo y el testimonio era la propia luz de la presencia de Dios, me gustaría ir a un salmo atribuido a Moisés que lo citamos mucho y dice lo siguiente. Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de las pestes destructoras. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Claro, Moisés habla acá de habitar al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente. Bueno. Me hace llorar leerlo porque sí, entendemos el contexto, ¿no? De que estaba siendo perseguido y él se siente protegido en ese lugar. Claro, ¿sabes dónde moraba él? Me voy a poner a llorar yo también. Moisés, cuando era perseguido, fue perseguido como siempre. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios es perseguido. Y sus escogidos lo son, siempre. Si no sos perseguido, evalúa si estás en la verdad. Porque el mundo no nos oye. Porque el mundo habla las cosas del mundo. Por eso los que son del mundo, el mundo los oye. Pero los que son hijos de Dios hablamos las cosas de Dios. Por eso solamente nos escuchan los hijos de Dios. Y en eso sabemos que estamos en Dios. Porque nuestros hermanos nos escuchan. Moisés fue perseguido muchísimas veces. ¿Y cuál era el lugar más seguro para él? Morar en su castillo. Claro, este lugar santísimo, que no podía entrar nadie. Al lado de esa arca, bajo la sombra que el arca le proveía de la luz resplandeciente del mismo Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Este salmo está hablando de esto. Tal vez no lo sabías, tal vez sí. Si no lo sabías, sorprendente, ¿no? Y si lo sabías, qué lindo que es recordarlo. Saber que hubo una evidencia histórica, como habíamos dicho, y encima además hubo una persona que literalmente se protegió con la presencia de Dios. No tenía el privilegio de que la presencia de Dios esté en él. Escucharemos voces del Mesías en 14:22 de Juan, diciendo que aquel que estaba entre ustedes habitaría en ustedes. En este caso, Moisés dice que habita bajo el abrigo del Omnipotente, cubriéndose en su sombra. Esa sombra que el arca le brindaba en el lugar santísimo, a un costadito, al lado de la ley. Y va a citar los mandamientos en este salmo. Y ver esto nos brinda consistencia teológica. ¿Ves? Es un hecho que tuvo practicabilidad histórica real. La presencia de Dios, la gloria de Dios, la Shejinah de Dios estuvo entre nosotros. Y le vimos. Estuvo, en este caso, siglos. Hasta que en un momento, ¿qué pasó?
¿Se cumplió el pacto o no se cumplió el pacto? ¿Qué sucedió, chicos? ¿Pasó algo con Israel? ¿Qué pasó con la Shejina? Sigue hasta el día de hoy ahí. ¿Está el templo? ¿No está el templo? ¿Se han ido? ¿Se quedaron? ¿Se siguen haciendo los sacrificios? ¿El ritual? ¿Por qué no se hace más? Y si no se hace más, ¿por qué no se hace más? ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede citar algo de la escritura que me ayude a entender esto? Ay, ay, ay. Podemos ir a Hebreos. Vamos a ir a Hebreos. ¿Qué capítulo? 10. Em, Antes de ir a Hebreos, me gustaría hacer una pasadita rápida. Vamos a Hebreos, solamente lo voy a citar. En Jeremías capítulo 31. Bien. Que va a decir que Israel invalidó el pacto. Bien. En Jeremías 31, versículo 32, dice: ¿por qué ellos invalidaron mi pacto? Aunque fui yo un marido para ellos. Dios va a comparar la relación entre su pueblo y él como la de un marido, la de un esposo, la de un novio. Curioso, ¿no? Bueno, guardemos esto en nuestro corazón porque dice que el pueblo de Israel invalidó el pacto. Lo rompió, ¿verdad? Ahora, ¿vos qué me querías compartir, Eli? ¿Qué capítulo de Hebreos? Bueno, Porque hay mucho. sí, podemos ir, por ejemplo, al capítulo 8. Capítulo 8 va a decir lo mismo que acabamos de decir recién, o sea, vemos la consistencia teológica tanto en el Tanaj, en la Torá, y vemos también aquí en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, y vemos en el capítulo 8, versículo 9, dice: no como el pacto que hice con mis padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Lo que queremos dejar claro es que se invalidó el pacto. ¿Sí? Se invalidó el pacto. Israel quebró el pacto que había hecho con Dios y por lo tanto quedó bajo condenación. ¿Mm? ¿Qué sucede con Israel entonces? Bueno, la historia marca lo que sucedió. Haber invalidado el pacto produjo, por ejemplo, que no esté más el templo. También podemos explicar un poco para qué servía el templo también. Porque cada vez que el pueblo de Israel pecaba, Dios tendría que matarlos. Pero ¿qué hacía el pueblo para que no perezcan? Dios le pedía sacrificios, no para quitar el pecado de ellos, sino para cubrir su ira de Dios. Así ellos no morían. Para eso se utilizaba el templo, para los sacrificios. Pero luego en el nuevo pacto no hay más templo porque ya no iba a ser necesario. Era un spoiler. Sí, y está muy bien, porque ahora hay que entender que una vez que se invalidó el pacto, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ¿cómo se resuelve esto? Y bueno, Dios sabía que el hombre no puede dejar de pecar, y no quiere. Lo que cita mi querido amado y hermano Elías es Hebreos 10 del 1 al 4. Vamos a leerlo, ¿qué les parece? Dale. Dice: porque la ley, la Torá, lo que habíamos leído y hablado acerca de Moisés, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos, hacer completos, hacer santos, a los que se acercan, a los que practican esto. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar el pecado. ¿Bien? Entonces, como decía Elías, efectivamente, Dios le da una ley a Moisés que es colocada a un costado del arca, no dentro. No es una ley perpetua, que va a dar un sistema ritual
de sacrificios para llevar adelante dentro y fuera del templo por el pueblo para detener la ira de Dios. Esto es así, esto es lo que me querías decir, ¿no, Eli? Sí, para cubrir la ira de Dios, ¿no? No la puede quitar porque no es justo, pero sí la podía cubrir. Claro. Había como una detención por parte, en parte, ¿no? Frenarle un cachito, bancá, esperá, por favor, tenés misericordia, bancá. Bueno, él para consigo mismo y para su propia justicia. Miren qué interesante esto, ¿no? Porque Dios da una ley para justificarse a sí mismo, el no impartir justicia en el hombre. Dios da una ley para justificarse delante de sí mismo el por qué no debía matarnos a todos. Porque habíamos introducido la muerte, el error, el pecado en su vida, en su creación, ¿no? En este mundo biológico. Y el fin de los pactos es ese, ¿no? Tratar de darle a la humanidad una herramienta por la cual ellos puedan volver a tener esa vida que se había prometido desde el inicio. Pero la humanidad nunca pudo cumplirla. Así que tuvo que idear otro plan, un pacto final para eso, que eso lo veremos en el próximo capítulo. Claro, es muy interesante porque ya entrando en lo que Pablo, ese rabino que te veníamos citando anteriormente en este mismo episodio, ese rabino judío de la tribu de Benjamín, discípulo de Gamliel. Pablo era un erudito acerca de la ley. Él a los 12 años tenía que saberse todos los mandamientos de memoria. Es más, los 5 libros de la Biblia, los primeros 5, ¿sí? De memoria. De memoria. Judío de judíos, como dice él, fariseo. Fariseo, según la ley, fariseo. O sea, hablamos de que hoy sería un rabino, 3 veces rabino. O sea, más rabino que Pablo. Mirá, disculpame, pero él por lo menos tenía toda la genealogía de la tribu. O sea, todas las tribus tenían su genealogía. Ni siquiera hoy se puede tener eso. Traigo a colación esto porque Dios lo convierte al cristianismo, sabiendo toda esta teología judía para explicarle a los gentiles que no conocían obviamente la ley. Trajo al mejor maestro de la ley para poder bajarle a tierra todos estos conocimientos. Y eso quedó registrado y hoy nosotros podemos entender un poco más acerca de lo que la ley implicaba. Qué loco, ¿no? Que pone en escena justamente a este maestro, como decía Elías, y lo hace apóstol de los gentiles. O sea, al más judío lo hace apóstol de aquellos que no somos... Es como ¿no? que Que trajo no éramos al mejor judíos. profesor acerca de un área determinada para explicarle a gente que no sabe absolutamente nada. Es lo que hizo Dios con Pablo hacia nosotros, ¿no? Nos explicó la ley a gente que no conocía la ley. Claro, discípulo de Gamliel. Si hay algún Yehudim, hay un judío que nos escucha, digamos, sabía el Humash entero. O sea, Hamishah, Humshei, Torah completa. Eso es algo, wow, que hoy en día casi no se ve, si es que se ve. Ni subsidiados por el Estado pueden saberlo, como lo sabía Pablo. Exactamente, o sea, hablamos de que Rabí Shaul era discípulo de Gamliel, no hablábamos de cualquier cosa, ¿no? Y él realmente demostró serlo, porque la argumentación que va a brindar es espectacular. Y vamos a hacer una defensa de Pablo como apóstol de los gentiles, porque es quien nos ha enseñado todas estas cosas. Porque nosotros somos gentiles. Nosotros somos gentiles. Y realmente lo que sabemos, lo sabemos porque Dios utilizó a este rabino. Dios no puso a Pedro Ni a Santiago. Ni a Santiago para enseñarnos de la ley a los gentiles, porque eran rústicos ellos a la hora de hablar, ¿no? Solamente Dios lo puso para que enseñe a sus pares, pero trajo a un erudito para enseñar a gente que no conocía. Eso es lo que quiero remarcar. Es más, lo corrigió a Pedro cuando quería... Judaizar. Claro, judaizar, quería cargar la ley. La ley de Moisés se la quería cargar a los gentiles, ¿no? Y va a explicar, Pablo, pero tenemos que esperar al próximo capítulo, que es ese capítulo de los pactos que estamos esperando para poder dar todo el desarrollo ¿no? Pero vamos viendo y vamos abriendo un poquito la puerta.
al próximo capítulo, y es acerca de qué fin tenía esta ley. Porque si vos, Eli, me decís que no puede quitar el pecado, que no lo puede remitir, que no hay remisión de pecados a través de la Torá, a través de la ley de Moisés, que fue dada para aplacar la ira de Dios, para frenarla durante un tiempo, ¿cómo solucionamos el problema? ¿Hay algo acá? ¿Alguien Sí. puede ayudarnos? ¿Te parece ir a Gálatas? Me parece ir a Gálatas. Sí, sí, sí. Llévame a Gálatas. ¿O a dónde querías ir? Yo quiero ir a Mateo capítulo 5, versículo Bueno, 17. ¿A las bienaventuranzas? Yo quiero... Vamos a Mateo... Miren, le llaman bienaventuranza. ¿Saben cómo le llamo yo a Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7? Explicación de la Torá. La Torá explicada por el Me Mesías. estuve cerca. Sí. La Torá, la ley explicada por el Mesías, porque una de las cosas que tenía que venir a hacer el Mesías era enseñar Torá, era enseñar la ley, la aplicación perfecta de la ley. Y acá, Matías, para que si hay un judío más que nos está escuchando, Dios crea que sea así, fue guiado por Dios para relatar, para contarnos lo que relató Yeshua acerca de la Torá, de la ley de Moisés. Pero en el capítulo 5, versículo 17, ¿qué dice Elías? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué me dicen? Que la ley no está abolida. Que la ley no está abolida. La palabra en griego, que hace una referencia a una palabra en hebreo, habla de abolir en el sentido de soltar. Yo no he venido a soltar la ley. ¿Por qué Yeshua utiliza ese término en lugar de decir abolir? ¿Por qué dice soltar? Bueno, lo que está diciendo, ¿quién le da validez a la ley? Dios. Es válida en tanto y en cuanto Dios la tenga en su mano. ¿Sí? Bueno, él dice, no abolir meramente, sino que yo no voy a soltar la ley. No voy a dejar de darle importancia, porque yo soy quien le da importancia en primer lugar. O sea, estaba diciendo que él era Dios, al decir eso. Y en segundo lugar, que el fin, el objetivo de la ley era que un hombre la cumpliera. Y como nadie la podía cumplir, Isaías 7:14 dice que Dios mismo se hizo hombre para cumplirla. O sea que la ley está vigente. La ley está vigente y esto es algo que... La ley de Moisés está vigente. Y esto es algo que alguno ya estará preparando alguna piedra para tirarme. Ya la siento por acá. Pero es que la ley de Moisés está vigente en el sentido de que el Mesías la cumplió y esa justicia y santidad que el Mesías tiene se nos imputa a nosotros a través de la fe. Efectivamente. En ese sentido está vigente, no en el sentido de cumplir los 613 mandamientos nosotros, porque no vamos a poder. La vigencia está a través del cumplimiento por medio de la fe. Porque una vez y para siempre es el sacrificio, según lo que nos enseñó Rabbi Shaul, Pablo, a los gentiles sobre esto. Si la ley no estuviera vigente, no habría esperanza porque no habría vida eterna. Bien, por eso es que decimos que está vigente, por el cumplimiento del Mesías, del Mashiach, de Yeshua, Jesús. Si la ley no estuviera vigente, el Mesías no cumplió nada, por lo tanto no tendremos salvación, porque no podemos cumplirla. Efectivamente, aquí hay una respuesta también a si en este momento hay como dijimos, algún yehudim, algún judío viéndonos. Claro, vamos a ver que tal vez en algunos textos que no son brindados por Dios y mediante inspiración divina, dicen que algunos que se hacen llamar a sí mismos sabios dicen que Jehová permitió la destrucción del templo porque había odio gratuito en el pueblo. No fue por eso. Fue porque invalidaron el pacto. Y voy a decir invalidamos, porque como vamos a ver en el próximo capítulo, de los dos pueblos hizo uno e introdujo dentro del pueblo de Israel algunos personajes más. Siendo hijo de Abraham en la fe, digo, invalidamos el pacto. Lo invalidamos y también se dio cumplimiento. Al darse cumplimiento, una vez y para siempre el sacrificio, ya no es necesario el sacrificio como vimos recién en Hebreos. Porque si fuese suficiente el sacrificio ritual,
se hubiese hecho una vez y ya no se hubiese tenido conciencia de pecado, pero había que hacerlo continuamente porque no era suficiente. En cambio, cuando Dios se hizo hombre y cumplió la ley y fue un hombre santo, el Hijo del Hombre, prometido en Génesis capítulo 3, habiendo cumplido, ofreció un sacrificio perfecto, uno suficiente y para siempre, quedando saldada entonces la ley ritual a través del sacrificio del Mesías. Por ello, ya no es necesario el templo ni los continuos sacrificios. Es más, sería un vituperio, un insulto a la obra del Mesías de Israel, que no solamente es un león de la tribu de Judá, sino que es un cordero. Vino como el Mesías hijo de José, Mashiach ben Yosef, y vendrá como el Mesías hijo de David, Mashiach ben David, con poder y gloria. Y ese sacrificio no cubre la ira de Dios, sino que quita la ira de Dios, y así nosotros podemos tener perdón de pecados. Como dice Romanos, dice que pasa por alto, salta nuestras iniquidades y nuestra culpa. Nosotros merecemos la retribución adecuada a nuestro extravío, pero Él cargó sobre el Cordero la culpa de todos nosotros. Y por su misericordia y por su gracia somos hechos justos, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por la obra santa, justa del Mesías de Israel. El Mesías de Israel, además de todo, es santo. Es el único que cumplió la Torá de Moisés, la Torá de Moshe. La Torá de Moshe fue cumplida y completa por el Mashiach. Y es a través de él que nosotros logramos la salvación y la expiación de nuestros pecados. Continuamos el próximo capítulo. Continuamos con El nuevo pacto. Y ese agarrate. Agarrate porque ese se viene fuerte. Muchas gracias por vernos. Les mandamos un abrazo grande. Que Dios los bendiga. Sí, Hasta el próximo capítulo. Y recomiéndennos. Dale un like, ¿no? Mandáselo al video ese que vos sabés que no nos quiere. A ver qué opina. Mandáselo a esa persona que necesita una palabra de aliento. Alguien que necesita escucharnos. O que necesita que nosotros lo escuchemos. Contactanos. Que Dios te bendiga. Gracias por vernos. Bendición. Hasta la próxima. שמע ישראל, אדוני אחד, אדוני צדקנו. שמע ישראל